Bienvenidos lectores y lectoras, y gente que no le gusta leer, al canal de Nico Reader. Aquí encontrarán análisis y recomendaciones de libros, cómics, películas, series y cualquier cosa que me guste y no me guste. Star Wars Heredero del Imperio, de Timothy Zahn. Legends. De entre el increíblemente vasto material que nos dejó el antiguo universo expandido de Star Wars, ahora llamado Legends o Leyendas, tenemos una trilogía que muchos fanáticos antiguos recuerdan con mucho cariño como una de las mejores historias jamás creadas, una historia que nos introduce por primera vez a uno de los mejores personajes del universo de Star Wars, el Gran Almirante Thrawn, y al ser una de las historias más conocidas o emblemáticas de esta era, debía ser reseñada por mí sí o sí, o si no mi credibilidad como mega fanático de Star Wars quedaría en duda. Como dije, toda esta trama está dividida en 3 libros, por lo que iniciaremos en orden y veremos la primera parte de esta trilogía, la cual la mayoría conoce como la trilogía de Thrawn, con el libro que ya mencioné. Antes de iniciar, necesitamos comprender el contexto en el que fue escrito este libro. La historia fue publicada en el año 1991, tiempo después del final de la trilogía original, pero mucho antes de la salida de las precuelas. Esto es importante, ya que al leer el libro encontrarán detalles o partes de la historia que pueden no calzar con lo que actualmente conocemos, pero hay que considerar que muchos conceptos ya conocidos o desarrollados por su creador George Lucas aún no existían como tal o no eran de conocimiento público. Ya ahondaré un poco más sobre esto, pero por el momento esto es lo que ustedes deben comprender. En fin, es momento de hablar de lleno sobre este libro, sus personajes, su historia, la ambientación y, más importante, si vale la pena leerlo. No hablaré con spoilers específicos para no arruinarle la lectura, pero puede que hayan algunos detalles que sí sean específicos por ahí. Así que sigamos con lo que sigue, con la reseña. ¿De qué trata la historia? Han pasado 5 años desde la destrucción de la segunda estrella de la muerte y la derrota de Palpatine a manos de Darth Vader. La rebelión ha logrado adjudicarse gran parte del territorio del Imperio, el cual ahora solo domina una cuarta parte de su territorio original. Gracias al nuevo gobierno, o sea, la Nueva República, nuestros héroes parecen estar a punto de conseguir esa anhelada paz por la que tanto han luchado. Pero de los territorios desconocidos de la galaxia surge una nueva amenaza. El último gran líder del Imperio, el almirante Thrawn, toma el mando del remanente imperial con el objetivo de acabar con la Nueva República y devolver el dominio imperial. Pero ellos no serán los únicos protagonistas. Muchos personajes se verán envueltos en esta lucha entre el bien y el mal. Nuevos héroes surgirán, y la lucha definitiva para consolidar al gobierno de esta galaxia dará inicio. Como notarán, esta historia tiene un enorme atractivo para cualquier fanático de la saga, pero quienes más la disfrutarán son los fanáticos de la trilogía original, ya que la trama está casi en un 100% enfocada en esos personajes. Pero como dije, ellos no son los únicos que van a tomar el protagonismo. Pero hablemos un poco más de todos los personajes importantes del libro. Personajes. El almirante Thrawn es sin duda el personaje principal de toda esta historia. A estas alturas este personaje es una de las grandes leyendas de la saga, el cual se ha ganado la admiración de muchos fanáticos. Pero recordemos que esta es su primera aparición, por lo que si querían volverlo un villano temible, debía generar un gran impacto. Pero Thrawn nunca ha destacado por ser alguien poderoso o de una maldad incalculable. Su fuerte siempre ha estado en la inteligencia y la astucia. Es un estratega nato, capaz de poner en jaque a cualquier rival que enfrente. Eso es lo primero que conocemos del personaje. Además, su raza lo hace destacar mucho más que cualquier humano. En este canon, Palpatine era considerado un supremacista de razas, por lo que el Imperio se componía casi en un 100% de humanos. Pero Thrawn fue la excepción debido a su increíble inteligencia, así que cada momento del personaje estará enfocado en su estrategia y planeación con el fin de acabar con la Nueva República. En este primer vistazo, el personaje cumple muy bien su papel como villano, demostrando sus habilidades intelectuales en cada momento. Claro que si son conocedores del canon actual igual que yo, probablemente noten ciertas diferencias entre el Thrawn canon y el de Legends. El Thrawn de este libro es casi igual en su personalidad, pero en ciertos aspectos es un poco más emocional. No teme mostrar su frustración o enojo a momentos. Eso lo vuelve mucho más humano, pero también menos astuto que su contraparte canon, quien no dejaba ver nunca sus sentimientos. También tenemos a nuestro trío legendario de protagonistas, Luke Skywalker, Han Solo y Leia Organa Solo. Todos siguen en su aparente eterna lucha contra lo que queda de las fuerzas imperiales,
pero al mismo tiempo intentan seguir con sus vidas y objetivos. En el caso de Luke, aún está definiendo su camino Jedi. Aunque hace mucho que dejó de ser ese joven idealista y algo inocente, aún tiene mucho que aprender y mucho camino que recorrer. Recibe una última visión de su maestro Ben Kenobi, quien se despide definitivamente de él dejándole la misión de iniciar una nueva generación de Jedi, lo que lamentablemente lo deja con una fuerte soledad. Es en este viaje de autodescubrimiento que se verá involucrado en esta lucha contra Thrawn, y al mismo tiempo se vuelve el objetivo principal tanto del Imperio como de cierto Jedi oscuro. Luke como personaje mantiene cierta esencia del que vimos en las películas. Sus habilidades son impresionantes, pero si esperan ver al épico maestro Jedi que muchos han publicitado en las redes sociales perteneciente a Legends, entonces sigan esperando. Este Luke aún tiene mucho que aprender. Claro que mucho en el personaje empezará a cambiar cuando conoce a cierta mujer pelirroja. Por otro lado, también tenemos a nuestro matrimonio emblemático, Han Solo y Leia Organa Solo. Ambos se encuentran en un momento clave de su vida y su matrimonio. Leia está embarazada de gemelos. Esto es una enorme responsabilidad para cualquier padre. Pero todo se complica cuando eres un usuario de la fuerza y en tu interior tienes a los futuros y poderosos héroes de la galaxia. Todo el mundo espera expectante el nacimiento de los gemelos. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todos. Thrawn tiene un nuevo y peculiar aliado que quiere capturar de forma casi obsesiva a Luke, Leia y sus hijos no nacidos. Por lo que durante todo el libro Han y Leia tendrán que escapar de las múltiples trampas del Imperio. Y además Leia se encuentra descubriendo sus habilidades en la fuerza, por lo que aprovechará cualquier nueva habilidad para mantenerse a salvo. Y Han, mientras tanto, tendrá que proteger a su esposa de cada ataque mientras intenta descubrir quién es Thrawn y por qué está tan obsesionado con su familia. Han en este libro es considerablemente diferente a su versión pasada de las películas. Se nota una gran madurez de su parte y también deja ver sus habilidades diplomáticas, una de las ventajas de estar casado con una senadora. Gran parte de la trama principal se mantiene en movimiento gracias a él. Aquí tengo que mencionar a una de las personajes más emblemáticas de Legends y la favorita de George Lucas, Mara Jade. Sé que muchos conocen a esta increíble mujer más que nada por ser la esposa de Luke Skywalker, pero ella es mucho más que eso. Para este tiempo su historia es muy complicada. En el caso de que no lo sepan, Mara fue originalmente la aprendiz de Palpatine y su mano derecha. Fue su espía y asesina más letal e implacable, y la más exitosa. Por lo que cuando la rebelión, o más bien Darth Vader, eliminó a Palpatine, toda su vida quedó destruida. Lo perdió todo, por lo que tiene un odio casi obsesivo por Skywalker, ya que la galaxia piensa que fue él quien eliminó a Vader y a Palpatine. Entonces ella solo busca matarlo. Por eso cuando sus caminos se vuelven a cruzar en este libro, ella deberá elegir entre mantener su lealtad a un hombre que le salvó la vida o completar su venganza. Créanme que Mara es una gran personaje. Para este punto se nota que su historia ya fue desarrollada con antelación, y lo que estamos viendo es la continuación. Por eso no se extrañen si la historia pareciera faltarle algo. Claro que eso no afecta la lectura. Se puede disfrutar perfectamente, pero es un factor a tomar en cuenta. Como buen libro de Star Wars, los personajes secundarios varían mucho, pero no por eso tendremos un exceso de ellos. De hecho, en ciertos momentos sientes que hay cierta escasez de personajes, pero poco a poco irán llegando y contribuyendo su buen poco a la historia. Buenos ejemplos son nuestro querido Lando Calrissian, el dúo legendario de droides C-3PO y Arturito, cierto Imperial que no mencionaré, y el contrabandista Talon Karrde, una persona muy importante para Mara. Ah, y también está este misterioso Jedi oscuro. Una vez lean el libro entenderán por qué es tan importante. Ambientación. El libro nos sitúa en un momento bastante delicado de la Guerra Civil Galáctica, en el año 9 después de la batalla de Yavin, para ser exactos. Ya mencioné que la Nueva República está ejerciendo su dominio como gobierno, pero que aún no han logrado derrotar al Imperio del todo, y para colmo están peligrosamente cerca de sufrir una guerra civil interna. Por eso es muy interesante ver cómo se desarrolla esta guerra política. Claro que no esperen ver mucho de esto, ya que la trama se centra mucho más en el conflicto entre Thrawn y los Skywalker,
Claro que ellos no tienen idea de quién es. El almirante es bastante bueno ocultando su identidad. Por eso cada ataque contra la Nueva República tiene un aire de misterio y sorpresa. Trump pone en jaque a los protagonistas muchas veces, obligándolos a recorrer un mundo tras otro con el fin de esconderse o buscar respuestas. Uno de los mundos que me encantó visitar fue el planeta natal de Chewie, Kashyyyk. Esta es una de las primeras veces que vemos este planeta y por lo tanto podemos apreciar cómo funciona su civilización. Sé que técnicamente ya lo habíamos visto en el horrible especial de Navidad, pero creo que es mejor para todos nosotros fingir que eso no pasó, ¿no les parece? Volviendo al tema, el despliegue de acción y suspenso viene gracias a los múltiples enfrentamientos espaciales y peleas en estos mundos, por lo que podrán tener un gran vistazo de todo lo que tiene que ofrecer esta galaxia, las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones, junto con los habitantes de cada planeta. Opinión personal. Ahora hablaré con sinceridad qué me pareció el libro como lector, pues no es muy difícil engancharse a la lectura una vez empiezas. La historia avanza a un buen ritmo y va repartiéndose el protagonismo en cada personaje conforme lo encuentre conveniente. Por eso se puede terminar bastante rápido. Timothy Zahn es uno de los grandes escritores de la saga, y en esta trilogía entiendes el porqué. No es difícil leer su libro, y su desarrollo de personajes es bastante bueno. Claro que aún tiene ciertos detalles que pulir en relación a la historia, pero gran parte de esto no es culpa suya, sino el momento en el que la escribió, cuando el universo de Star Wars aún estaba en desarrollo, así que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Ahora, la mayoría del fandom trata a esta trilogía como si fuera sagrada, como una de las mejores de todo Legends. Por eso mis expectativas estaban bastante altas al momento de leer, pero debo decir que me decepcionó un poco. No es la gran historia que me prometieron, y debo admitir que por el momento prefiero al Throne Canon. Claro que eso es porque este es el primer libro de una trilogía. ¿Por qué repito tantas veces esto? Porque estos libros fueron escritos como una sola historia. Por eso se siente como una introducción. Es la parte 1 de 3. Así que mi recomendación es que tomen eso en cuenta a la hora de leer Heredero del Imperio. De otra forma puede que se sientan algo estafados. En cuanto a los personajes, pues he de admitir que he disfrutado más las lecturas canon debido a que conozco mucho más las personalidades de esos personajes. Es difícil de explicar, pero digamos que me pasó la cuenta leer mucho canon. Aquí todo es nuevo y diferente, y constantemente tenía que estar recordando que estaba leyendo algo nuevo. Pero si ustedes son de los fanáticos de Legend, que casi no han leído del canon, entonces no van a tener ningún problema con el libro. Van a disfrutar mucho la lectura. Sin embargo, hay algunos temas que sí me molestaron del libro. Lo malo. Aquí me voy a contradecir un poco, pero ya entenderán por qué. Es difícil leer el libro si se tiene un mínimo conocimiento de la historia general de la saga. Se nota que este libro fue creado mucho antes de que George Lucas definiera totalmente los conceptos clásicos de Star Wars. Sí, ya lo he mencionado varias veces, pero debo volver a hacerlo. Por ejemplo, en esta época el término Sith no había sido usado como tal. En su lugar se utilizaba el término Jedi oscuro para referirse a usuarios de la fuerza que cayeron a la oscuridad. Sé que el concepto de Lord Sith ya estaba en la mente de George Lucas desde hace mucho tiempo, pero era solo eso, una idea. Además, mucha de la historia de las precuelas tampoco habían ocurrido. George Lucas todavía estaba realizando el guión del episodio 1, por lo que se hace mención de sucesos o eventos que no calzan con lo visto en las precuelas. Aunque sí mencionan la guerra de los clones, esta no ocurrió como la mayoría pensamos. También los Jedi no eran iguales a lo que estamos acostumbrados. Lucas también estaba desarrollando buena parte de su historia, por lo que en este punto eran considerados monjes o sabios de la galaxia. Eran respetados, sí, pero no eran los guardianes de la paz y la luz como lo fueron posteriormente. De hecho, muchos no usaban sable de luz. Por eso hay que tener muy claro esto al momento de leer el libro, ya que de lo contrario puede arruinar un poco la lectura al tener tantos conceptos diferentes. Lo bueno es que los personajes y la historia post episodio 6 se mantiene igual, tratando de adaptarse a lo poco que se conoce de la saga en este momento. Otra cosa que no me gusta, pero esto ya es un plano general de la historia, es que en este canon la rebelión haya fundado la Nueva República antes de haber ganado la guerra. ¿Acaso no es celebrar antes de ganar? El imperio seguía vivo,
aún tenían muchas flotas, naves y planetas bajo su control. ¿Por qué apresurarse a instaurar un gobierno que fácilmente podía ser derrocado? Y precisamente ese es uno de los temas del libro, el intento de Tron de eliminar la República de los Rebeldes. No sé ustedes, pero para mí es algo muy poco congruente y una historia no muy lógica. Al menos en el canon actual, la rebelión esperó a derrotar definitivamente al Imperio antes de iniciar la fundación de su nueva república. Sí, sé que el Imperio no fue destruido y que sus remanentes se refugiaron en las regiones desconocidas de la galaxia para volver décadas después como la Primera Orden. Pero la rebelión no sabía eso, por lo tanto era lógico fundar su nuevo gobierno. Pero en Legends creo que se apresuraron demasiado. Para finalizar, les recuerdo que esta historia es la parte 1 de 3, por lo que no se puede apreciar la totalidad de la trama simplemente leyendo este libro. Así que si lo consideramos como una introducción o la primera escena de una película, entonces está bien. Es un libro entretenido a pesar de todo. Es muy nostálgico y bastante disfrutable para cualquier fan. Pero al estar enfocado a los fanáticos de la trilogía original principalmente, no creo que todos lo vayan a disfrutar. Por eso, si tú eres muy fan de las precuelas, la Guerra de los Clones y en especial la historia de Anakin Skywalker, entonces no creo que sea muy de tu agrado. Puede que me esté equivocando, pero no es un libro para ti si estás acostumbrado a las tramas de Filoni, por ejemplo. Pero si quieres incursionar en un nuevo universo, o más bien un nuevo canon, entonces este libro es un excelente punto de inicio. Muchos lo recomiendan para iniciar la extensa historia de los descendientes de Luke Skywalker y Leia Organa. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero recuerden, han ocurrido muchas cosas antes del inicio de este libro. Sucesos importantes que puede que mencionen en Herederos del Imperio y tal vez tú quedes un poco colgado al no saber de qué están hablando. Como por ejemplo el matrimonio de Leia y Han, la fundación de la Nueva República y el viaje del héroe de Luke. Por lo que también recomiendo buscar en la vasta biblioteca de Legends si quieres saber qué ocurrió antes de este libro. De hecho, yo leí primero el libro La Tregua de Bakura, que es un libro que se supone está escrito justo después de los sucesos del episodio 6, El Retorno del Jedi. Es otro buen punto de inicio, pero no encuentro que el libro sea exactamente muy recomendable para todos. Te enseña varias cosas del universo expandido, pero para mí es más enfocado a fanáticos de corazón. Ah, y vuelvo a repetir, el antiguo universo expandido, ahora Legends, es muy vasto. De por sí las historias que siguen componen más de 40 libros. Así que mejor hagan lo que yo y empiecen desde aquí. Por el momento le doy a este libro la nota de 7.5 de 10 estrellas. Es un libro que cumple, pero ahí no más. Próximamente seguiré hablando de los otros 2 libros de esta trilogía, y una vez los finalice, daré mi opinión completa de la historia en general. Así que atentos al próximo contenido. Les esperan muchos libros de Star Wars, tanto de Legends como del canon. Así que no olviden suscribirse para no perderse ningún video. También les agradecería su like y que me comenten si les gustó el video, si conocían este libro y qué les pareció, o también si le darán una oportunidad a la historia. Estaré atento a sus mensajes. Se despide Nico Reader y recuerden, entiende el arte de una especie y entenderás a la especie.